Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 7, Complejidad Computacional. Vamos a hablar ahora de cómo modelar el tiempo de ejecución en un programa. Miremos de nuevo la función que veníamos analizando que calcula el factorial de un número, y lo que vamos a hacer para modelar el tiempo de ejecución es contar las operaciones básicas. Muy sencillo en este caso. Veamos que aquí en esta línea hay una operación básica porque es la asignación del valor 1 a la variable ans. En esta línea hay otra operación básica que es la comparación de n de si n es mayor o igual que 1. Aquí tenemos 2 porque es una compuesta, es la multiplicación y la asignación. Aquí tenemos otras 2 y aquí tenemos 1. Entonces podemos totalizar y decir que en ese código fuente tenemos 2, 4, 6, 7 operaciones básicas. Sin embargo, cuando ejecutemos esa función, no van a ser únicamente 7 operaciones básicas las que se ejecuten, porque como pueden ver en la segunda línea tenemos un while. Ese while hace que algunas instrucciones se vayan a repetir. Entonces, para poder construir una función matemática, un modelo que nos permita decir cuántas instrucciones, operaciones básicas se van a ejecutar dependiendo del valor de entrada, podemos analizar que el ciclo en cuestión se va a ejecutar tantas veces como lo diga n, es decir, el valor de n directamente determina cuántas iteraciones hace ese ciclo while. Decimos entonces que ese ciclo se repite n veces. Por lo tanto, el modelo computacional que podemos hacer es muy simple y es 2 más 5n. ¿Por qué 2? 2 hace referencia a estas dos instrucciones y este 5 hace referencia a estas 5 instrucciones que se repiten n veces. Si pensamos, por ejemplo, que n valga 1000, entonces esta función nos daría que se ejecutarían 5002 operaciones básicas, 5000 debido al ciclo y 2 pues, debido a la primera y a la última operación. Finalmente podemos observar que en esta expresión de 2 más 5n, realmente cuando n empieza a tomar valores muy grandes, el único elemento que importa es 5n, el 2 ya no tiene ningún peso. Le llamamos a esto entonces la constante aditiva, una constante aditiva, y decimos que es despreciable. Ahora nos preguntamos, ¿y la constante multiplicativa, ese 5, ese coeficiente de la n, es despreciable o no? Veamos otro ejemplo. En este algoritmo tenemos una raíz cuadrada por fuerza bruta, es un algoritmo que ya habíamos estudiado desde la unidad 3. Miren ustedes que tenemos un ciclo, ¿cierto?, donde hacemos el recorrido por los posibles valores. En ese ciclo, si contamos, tenemos 9 operaciones básicas, ¿cierto? Por aquí tenemos una, el valor absoluto, otra, 3, 4 y así podemos contar 9. En esta otra función, aquí abajo, que es la raíz cuadrada por bisección, otro algoritmo que hace lo mismo pero de una manera diferente, tenemos también un ciclo. Este ciclo tiene 10 operaciones básicas, las pueden contar. Entonces miren que ese número, esos numeritos 9 y 10 son las constantes multiplicativas de la función que representaría el tiempo de ejecución de estas dos funciones. No lo vamos a hacer en este momento, pero lo importante es lo siguiente: si hacemos una prueba, invocamos la primera función, donde a x le damos el valor de 100 y a epsilon 0.0001, ejecutamos esa función, nos va a dar que se hacen aproximadamente 10 a la 9 iteraciones, o sea 1000 millones de iteraciones. Si hacemos lo mismo en el algoritmo de bisección, con los mismos datos de entrada, vamos a obtener aproximadamente 20 iteraciones. Esto lo que nos muestra es que lo que realmente tiene impacto
es la cantidad de iteraciones del algoritmo, es decir, la estructura del ciclo, la lógica que hay en el ciclo y lo que determina a su vez cuántas veces se va a repetir ese ciclo dependiendo de los valores de entrada. La cantidad de instrucciones que haya en el ciclo, si son 10, son 9, son 20, son 30, no tiene realmente una influencia significativa comparado con lo otro. Entonces vamos a decir también que esa constante multiplicativa va a ser despreciable para el análisis que queremos hacer, porque el análisis que queremos hacer es mucho más grueso en el sentido de que vamos a clasificar los algoritmos por su comportamiento en cuanto al trabajo computacional que hacen cuando los datos de entrada empiezan a crecer y se vuelven muy grandes. Esto nos lleva entonces a lo que llamamos la notación asintótica. Veamos, esta función f se compone de 3 ciclos. Estos 3 ciclos for que tienen diferentes características. Si observamos el primer ciclo for, es un ciclo que recorre el rango de 1000, es decir, siempre hace las mismas iteraciones. Podemos decir que ese ciclo siempre ejecuta 2000 operaciones básicas. Estamos contando estas 2 operaciones que hace acá. Si analizamos este otro ciclo que sigue, veamos que este ciclo recorre el rango de x, entonces vemos que depende de una variable de entrada que es x, entonces podemos decir que este ciclo hace 2x operaciones básicas. Y este tercer ciclo tiene un ciclo anidado, por lo tanto tenemos que hacer una multiplicación, es decir, este ciclo interno depende de x, hace 4x operaciones básicas y el ciclo externo hace x operaciones básicas multiplicado por las operaciones que hay en el ciclo interno. Eso nos da entonces 4x a la 2. Si hacemos una prueba de esta función f, de la función f que encierra estos 3 ciclos que acabamos de analizar, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Démosle un valor relativamente menor, pequeño a x, por ejemplo el 10, tenemos f10 y nos va a lo siguiente. Miremos estos print que tenemos 3 print donde imprimimos el valor de la variable ans, que es un contador acumulativo que no se reinicia, sino que se va sumando con las operaciones que hace cada uno de los ciclos. Entonces el primer ciclo hace 2000 operaciones, como ya lo sabíamos, siempre hace 2000 operaciones. El segundo hace 20, por lo tanto tenemos 2020, y el tercero hace 400, por lo tanto tenemos 2420 operaciones en total. Si incrementamos el valor de x, por ejemplo, damos el valor 1000, el primer ciclo hace las mismas 2000 operaciones porque no depende de los datos de entrada, el segundo hace 2000 para un total de 4000 y el tercero hace 4 millones de operaciones. Si x vale 1 millón, tenemos entonces 2000, 2 millones para el segundo, ¿cierto? Porque es 2 por x, 2 millones. Y para el tercero, miren ustedes que ya tenemos un número mucho mayor. Listo, tenemos 4.000 millones, 2 millones, 2.000. Lo que podemos ver acá entonces es que si tratamos de modelar, como habíamos visto, el tiempo de ejecución de la función f, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a descartar instrucciones como esta, que está al principio, y esta, lo mismo que las print. Solamente vamos a hacer un modelo para los 3 ciclos for, que es lo que queremos analizar. ¿Qué encontraríamos? Tendríamos 2000 más 2x más 4x a la 2. Este sería el modelo del tiempo de ejecución de la función f. Pero estas ejecuciones nos mostraron entonces que realmente 2000 no interesa mucho, porque cuando crecemos no interesa mucho para valores muy grandes de x.
2x tampoco interesa mucho para valores muy grandes y realmente el 4, que es la constante multiplicativa, tampoco. Entonces decimos que esto se aproxima a x a la 2 para valores muy grandes de x. A esto lo vamos a llamar la notación asintótica. Es la expresión matemática resultado de esta simplificación que hacemos del modelo computacional. Utilizamos entonces, se utiliza en el campo de las matemáticas, las ciencias de la computación, la notación que se llama notación de O grande. El procedimiento entonces que hacemos para llegar a esta expresión es el siguiente. Si el modelo del tiempo de ejecución se compone de la suma de varios términos, entonces vamos a conservar solamente el término que crece más rápido. En el caso anterior es el cuadrático. Crece más rápido quiere decir que aporta más instrucciones ejecutadas cuando los valores de los datos de entrada crecen. Si ese término es un producto, entonces eliminamos las constantes, ¿cierto? Entonces eso es lo que hacemos para llegar a x a la 2 y la notación de O grande quiere decir que vamos a escribir una O grande, una O mayúscula, ¿cierto? Y entre paréntesis vamos a escribir la función matemática que nos representa esa relación entre los datos de entrada y la cantidad de trabajo computacional.